Buenos días, compañeros y tutor. El día de hoy veremos las teorías de la justicia, analizando las teorías de John Rawls, Amartya Sen y Robert Nozick, presentado por Carla y Patricia Hernández Velasco. La naturaleza de la igualdad. La igualdad es un concepto relacional que debe especificar entre quiénes y en qué se da la igualdad. El igualitarismo tradicional busca la mayor igualación posible, distribuyendo recursos como dinero, derechos y poder según criterios de la justicia. Las teorías modernas de la justicia responden a las preguntas de qué se distribuye, cómo se distribuye y entre quiénes se distribuye. Teoría de la justicia de John Rawls. John Rawls, en su obra Una teoría de justicia, de 1971, busca establecer principios de justicia que estructuren una sociedad bien ordenada, donde las instituciones básicas aseguren una distribución equitativa de derechos y deberes, así como de las ventajas derivadas de la cooperación social. Dentro de los principios fundamentales que se consideran de su teoría se encuentra la posición original y velo de la ignorancia. En esta, Rawls introduce el concepto de la posición original como una situación hipotética en la que los individuos deciden los principios de justicia, sin conocer sus posiciones sociales, talentos, riquezas o circunstancias personales. Esta ignorancia asegura que las decisiones se toman de manera imparcial y justa. El velo de la ignorancia elimina cualquier conocimiento que podría influir en la toma de decisiones, asegurando así que los principios elegidos beneficien a todos por igual, independientemente de su posición en la sociedad. Dos principios de justicia. Se encuentra el principio de igualdad de libertades básicas y el principio de la diferencia. El principio de libertades básicas, cada persona tiene un derecho igual al sistema más extenso de libertades básicas, compatibles con un sistema similar de libertades para otros. Estas libertades incluyen derechos como la libertad de expresión, libertad de reunión y el derecho a la propiedad privada. Y el principio de la diferencia nos da a conocer que las desigualdades sociales y económicas deben ser estructuradas de manera que se vean ventajosas para los menos favorecidos. El principio de la diferencia. Justa igualdad de oportunidades. Las posiciones y cargos deben estar abiertos a todos bajo condiciones de justa igualdad de oportunidades. Rawls argumenta que la justicia no se determina por el resultado de una distribución específica, sino por la justicia del procedimiento a través del cual se toman las decisiones. Si el proceso es justo, entonces las desigualdades resultantes pueden ser consideradas justas. Teoría de la justicia de Amartya Sen. Amartya Sen, en obras como Inequality Reexamined de 1992 y La idea de la justicia del 2009, presenta una crítica a las teorías de justicia tradicionales y propone el enfoque de las capacidades como una alternativa. Sen busca una comprensión de la justicia que sea más aplicable a contextos reales y menos dependientes de ideales hipotéticos. Dentro de los principios fundamentales de su teoría se encuentra el enfoque de las capacidades. En este, en lugar de centrarse en la distribución de recursos o utilidades, Sen propone que la justicia debe evaluarse en función de las capacidades de los individuos para realizar los funcionamientos que valoran. Las capacidades son las libertades reales que las personas tienen para llevar la vida que valoran. Los funcionamientos son aquellos logros reales de una persona, como estar bien nutrido, ser saludable, estar educado, etc. Y las capacidades, pues son las oportunidades y libertades reales para alcanzar estos funcionamientos.
Teoría de la justicia de Robert Nozick. En su obra Anarquía, Estado y Utopía de 1974, presenta una teoría de la justicia que contrasta fuertemente con la de John Rawls. Nozick defiende una visión libertaria, argumentando a favor de un Estado mínimo cuya única función es proteger los derechos individuales, especialmente los derechos de propiedad. Dentro de los principios fundamentales de su teoría se encuentran el Estado mínimo, los derechos de propiedad y la justicia en la adquisición, transferencia y rectificación. El Estado mínimo. Para Nozick sostiene que el único Estado moralmente justificable es el Estado mínimo, cuyo papel se limita a la protección contra la violencia, el fraude y el incumplimiento de contratos. Cualquier Estado que vaya más allá de estas funciones es injusto, ya que viola los derechos de los individuos. El derecho de la propiedad. Los derechos de propiedad son centrales en la teoría de Nozick. Según él, los individuos tienen derechos inviolables sobre sus cuerpos y sus bienes, y cualquier interferencia en estos derechos es moralmente incorrecta. Asimismo, la justicia en la adquisición, transferencia y rectificación. Para Nozick, desarrolla un marco de justicia en la propiedad que incluye tres principios. Justicia en la adquisición. Esta se refiere a cómo las personas adquieren inicialmente los bienes. Un bien es legítimamente adquirido si no deja a otros en peor situación que si no se hubiera sido adquirido. Justicia en la transferencia. Trata sobre cómo se transfieren los bienes de una persona a otra. Las transferencias son justas y son voluntarias y sin fraude o coacción. Justicia en la rectificación. Proporciona un mecanismo para corregir injusticias pasadas en la adquisición o transferencia de bienes. La teoría de Nozick se basa en lo que él llama el principio del entrainment. Según este principio, una distribución es justa si todos los bienes de la sociedad se adquieren y se transfieren de acuerdo con los principios de justicia en la adquisición y en la transferencia. Bueno, ahora vamos a dar a conocer las diferencias entre las teorías principalmente de Rawls versus Sen. Sin embargo, también incluimos a Robert Nozick, que fue otro de nuestros principales influyentes expuestos anteriormente en la teoría de la justicia. Iniciamos con un enfoque teórico versus práctico. Al igual que Rawls, Nozick utiliza una construcción teórica para justificar su enfoque de la justicia. Sin embargo, mientras Rawls busca una estructura social equitativa, Nozick se centra en la protección de los derechos individuales. Ahora, entre ellos dos, la diferencia se encuentra en que éste adopta un enfoque más práctico y contextual, centrándose en las capacidades y funcionamientos de los individuos. El objetivo de la justicia. Para Rawls, la justicia es asegurar la equidad en la estructura básica de la sociedad. Para Nozick, la justicia se encuentra en la protección de los derechos de propiedad y las transacciones voluntarias. Y para Sen, la justicia se mide por la capacidad de los individuos para llevar vidas que valoren. Bueno, compañeros y tutores, eso ha sido todo el día de hoy por esta pequeña explicación sobre el análisis de las teorías de la justicia, según Rawls, Sen y Nozick. Hasta pronto.